Ontología. El ser infinito. Atributos positivos fundamentales. ¿Conoce Dios las actividades de las criaturas? ¿Cómo? Mientras permanecemos en los efectos inmediatos de la causalidad creadora, la cuestión de la ciencia divina no presenta especiales dificultades. Es mucho más delicada cuando se estudia la ciencia que Dios tiene de la evolución del orden creado o de las actividades de las criaturas, en particular de nuestros actos libres. Al dar el ser a las sustancias creadas, Dios les da la potencia de obrar, la capacidad activa de realizar sus actos segundos y así de perfeccionarse. Estos actos proceden, pues, inmediatamente de las sustancias finitas más bajo el influjo permanente de la causa creadora. Dependen de Dios mediante la sustancia creada. Esta es verdaderamente activa, es en verdad ella y no Dios quien actúa. Negarlo sería caer en el ocasionalismo y comprometer irremediablemente la libertad. Así pues, todo en la criatura depende de la causa primera, pero no de la misma manera. La sustancia depende directamente del Creador, mientras que el acto segundo depende por la mediación de la sustancia. Comparada con la causalidad creadora, la causalidad propia de la sustancia creada no consiste, evidentemente, en añadir algo a la eficacia de la causa primera, sino más bien en canalizar, limitar, especificar el dinamismo recibido del Creador. ¿Cómo se realiza esta especificación? Si se trata de una sustancia corporal, la especificación de los actos se realiza por la naturaleza del sujeto, pero si se trata de un ser incorpóreo, es decir, de una persona, la especificación de los actos depende sin duda de la naturaleza del sujeto, mas también de su libre voluntad. En efecto, todos mis actos son actos de hombre, especificados por naturaleza, mas la orientación de algunos de ellos depende de mi libertad. ¿Cómo conoce Dios las actividades de las criaturas? Conoce a priori, o por sus causas, las actividades determinadas de las criaturas. En efecto, conociendo su potencia creadora y conociendo las sustancias corporales que sus efectos inmediatos, Dios conoce perfectamente las actividades determinadas, cuyo origen son dichas sustancias. Mas no puede conocer a priori las actividades libres de las criaturas. En efecto, como enseña Santo Tomás, el conocimiento de estos actos en sus causas no puede ser sino conjetural. Dios conoce en sí mismas todas las actividades de las criaturas con un conocer intuitivo, gracias a su presencia como creador a todas sus criaturas en la fuente de la actividad. Así, siendo testigo permanente de mi ser más íntimo, Dios conoce sin cesar el uso que yo hago de mi libertad. Esta intuición es esencialmente activa y en modo alguno pasiva, pues se identifica con la presencia creadora de Dios. ¿Tiene Dios presciencia eterna de nuestros actos libres? Este problema ha hecho correr ríos de tinta y ha suscitado en la escuela controversias seculares, en las que con frecuencia se han mezclado cuestiones puramente teológicas con los problemas de orden metafísico, lo cual no es precisamente el mejor modo de clarificar las discusiones. Dejamos de lado en la exposición que ahora sigue todos los elementos que interesan al orden de la gracia y a las intervenciones sobrenaturales de Dios,
para reducirnos estrictamente al aspecto filosófico del problema. La cuestión se plantea con frecuencia en los siguientes términos: ¿conoce Dios los futuros libres? ¿Cómo? Esta fórmula tiene la ventaja de destacarnos el nudo de la dificultad. Se trata de saber si Dios conoce desde toda la eternidad las decisiones libres que en el momento en que hablamos aún no existen. Si se opta por la afirmativa, es evidente que no puede conocerlas sino en sí mismo, conociendo su causalidad. Mas en dicho caso, ¿cómo pueden ser libres dichas decisiones, estando determinadas desde toda la eternidad en la causalidad divina? En la negativa parece admitirse una cierta ignorancia. En Dios y cierta adquisición de nuevos conocimientos a medida que las criaturas libres realicen sus decisiones. Pero, en la realidad, la cuestión que se plantea a propósito de los futuros libres surge idénticamente a propósito de cualquier acto libre. Siempre se trata de saber si Dios conoce el acto libre porque existe, o si el acto libre existe porque Dios lo conoce y lo causa. En otros términos, se trata de saber si, en el caso del acto libre, la ciencia de Dios es antecedente o consiguiente. De esta forma se ve claro que la solución del problema por la eternidad divina es completamente ineficaz. Dios, en este supuesto, conocería los futuros libres porque para él no hay ni pasado ni futuro. El pasado y el futuro están eternamente presentes en su pensamiento divino. Dios los ve como el espectador desde lo alto de una colina elevada contempla a la vez todas las formaciones de un ejército que desfila a los pies de la colina, las que ya hayan pasado, las que en aquel momento están al pie de la colina y las que aún han de pasar. Esta comparación es evidentemente defectuosa porque las distintas formaciones del ejército que desfilan coexisten en el presente, lo cual suprime la dificultad específica del futuro que aún no existe. Además, el espectador ve las formaciones del ejército porque existen y le son dadas en la experiencia, lo cual suprime también la dificultad específica de la libertad, puesto que los actos libres de los soldados que desfilan no dejan de ser libres por el hecho de que alguien los observe. Nuestros actos libres, por el contrario, no existen eternamente y en consecuencia no están presentes a Dios eternamente, y Dios por lo mismo no los podrá conocer sino por su propia causalidad. Ahora bien, todo el problema está en saber si tal modo de conocer es compatible con la libertad de la criatura. ¿En qué consiste esta libertad? La libertad, como hemos dicho a propósito del gozo divino, es la autonomía de la voluntad, la independencia de su acto respecto a cualquier agente extrínseco. Cuando se trata de una voluntad determinable, esto es, de una voluntad que está en potencia de querer, de una voluntad cuyo acto debe realizarse, la libertad consiste en la autodeterminación o poder que la voluntad tiene de determinarse a sí misma. Cuando la voluntad determinable se encuentra en presencia de diversas posibilidades de acción, la libertad se convierte en una libertad de elección. En fin, si la elección se presenta entre una acción buena y una acción mala, la libertad de elección puede comportar libertad de obrar mal. ¿Es libre el hombre y en qué sentido? Yo puedo establecer
por el examen crítico de mi actividad voluntaria que mi libertad escapa al determinismo de todas las leyes esenciales, esto es, de todas las leyes que rigen la actividad de las esencias o naturalezas determinadas. Yo no estoy determinado en mi actividad estrictamente voluntaria, ni por la acción de los agentes exteriores corporales, ni por mi propia naturaleza o sus tendencias instintivas, ni por la acción de motivos conocidos que atraigan mi voluntad. En dicho caso, ¿qué es lo que determina mi voluntad cuando yo quiero? Yo tengo conciencia de determinarme a mí mismo, el yo concreto, el sujeto activo que soy yo, es, en el plano de mi conciencia, el único principio determinable de mis libres determinaciones. Yo las quiero plenamente, tal cual son y sin reservas, y soy consciente de cargar con toda responsabilidad. En resumen, yo poseo en mi actividad voluntaria el poder de determinarme a mí mismo. Esta facultad de autodeterminación comporta una verdadera libertad de elección, y esta a su vez incluye la posibilidad de pecar o de querer el mal.